El Señor bendice a su pueblo con la paz. Son las palabras que hemos cantado en el Salmo 28, dando respuesta a la profecía de Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, a quien sostengo. He puesto sobre él mi espíritu, para que lleve la justicia a todas las naciones. Estas son las palabras del profeta Isaías, hermanos, que se cumplen en el Señor, en esta fiesta, en el día del bautismo del Señor, el día en que Dios Padre puso sobre la carne de su propio Hijo su mismo espíritu, el espíritu de su amor, que le movió al Padre a complacerse en su Hijo muy amado, y que son palabras que también de alguna manera se han cumplido en cada uno de nosotros el día en que fuimos bautizados. Ese día, el día en que nosotros recibimos el bautismo, Dios, nuestro Padre, ante toda la asamblea del cielo, pendiente del acontecimiento que iba a suceder, dijo: mirad, mi siervo, mi elegido, a quien sostengo. He puesto sobre él mi espíritu. Esto se ha cumplido en nosotros, hermanos. Nosotros somos elegidos de Dios también por nuestro bautismo. Sobre nosotros ha puesto Dios su espíritu. A nosotros también Dios nos sostiene. Y por eso podemos cantar con alegría que el Señor bendice a su pueblo con la paz. Aunque a veces nos parezca que la bendición de Dios está lejos, porque lo que vemos son los acontecimientos incómodos que a veces nos rodean. Pero no podemos dejar de cantar que el Señor bendice a su pueblo con la paz. El problema es que entendemos la paz como la entiende el mundo. Y el mundo entiende una paz simple y llanamente como la ausencia de violencia. La paz es mucho más que eso. La paz es mucho más que ausencia de violencia. La paz pone de manifiesto la plenitud del amor, porque cuando uno experimenta la paz interior, es cuando se sabe realmente querido, amado, acompañado, sostenido, porque la paz es fruto del amor. La paz sigue siendo el fruto de tomar conciencia de que hemos sido amados sin merecerlo, de que hemos sido amados sin elegirlo, que ha sido una pura gracia, que ha sido un puro don. Y en el don de sabernos amados, de aprender lo que es el amor y de mover nuestro corazón voluntariamente para poder amar, es cuando uno experimenta la paz más grande, el sosiego más profundo, el descanso más justo para el alma de un ser humano. Porque nosotros, hermanos, solo podremos descansar en paz si nos sabemos amados. Por eso, cuando alguien se muere, y decimos, descanse en paz, ¿cómo no va a descansar? Cuando a los difuntos les dejamos en los brazos de Dios, cuyo amor no tiene comparación, ¿cómo no van a descansar en paz? Nosotros estamos llamados a aprender a descansar en paz ya en esta vida, que para nosotros, hermanos, desde el día de nuestro bautismo, es eterna. Porque el día de nuestro bautismo, cuando Dios puso su espíritu en nosotros, nos comunicó su misma vida. Por eso es tan importante que aprendamos a entender el misterio del bautismo del Señor para poder comprender nuestro propio bautismo. Fijaros, a mí me ponen un poco nervioso pues estas interpretaciones que hacen muchos curas a veces, que dicen, bueno, Jesús es que era humilde y se puso en la fila de los pecadores para darnos ejemplo. No, el bautismo no es esto. El bautismo, Jesús no se bautiza para darnos ejemplo,
Jesús no se bautiza para ponerse humildemente en la fila de los pecadores, que iban todos ahí de uno en uno a recibir el bautismo de Juan. Y ya Juan les decía que detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo. Qué importante es que entendamos el misterio del bautismo del Señor. Fijaros, hermanos, el Hijo de Dios fue a bautizarse solo por una razón, de la que se desprenden otras. Pero la primera y la más importante era porque tenía que acostumbrar al Espíritu Santo, que es el amor de Dios, a habitar en la carne de los hombres. Porque nunca antes había sucedido esto. Era necesario que el Espíritu Santo se habituara a habitar en la carne humana. Era necesario que el Espíritu Santo aprendiera a posarse y a descansar sobre la carne de un ser humano. Y por eso, después de haber celebrado durante todos estos días los acontecimientos del Hijo de Dios hecho carne, hoy contemplamos cómo Dios, fiel a la historia de la salvación, fiel a su amor que nos quiere salvar, envía su mismo Espíritu, que es una persona, que es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, envía sobre la carne humana de Jesús, para que nosotros también podamos ser portadores del amor de Dios. Y precisamente porque el Espíritu Santo puede tomar posesión y descansar en la carne humana de Jesús, le capacita al mismo Jesús en su humanidad para poder llevar a cabo la misión que el Padre le ha encomendado. Y si no, ¿por qué Jesús puede hacer milagros? Y si no, ¿por qué Jesús puede hacer obras maravillosas? ¿Por qué Jesús cura a los enfermos, sana a los endemoniados, abre los ojos de los ciegos? Y claro, la respuesta fácil es decir, hombre, es que Jesús era Dios. Pues claro que era Dios. Pero si el Espíritu Santo no hubiera no hubiera descendido sobre su carne humana para capacitarle a la misión que el Padre lo había encomendado, porque es que a veces se nos llena la boca diciendo que, claro, es que Jesús es Dios y nos sirve como excusa y como justificación, a veces para justificar nuestros propios pecados. Pero es que Jesús también era hombre como nosotros. Hermanos, nosotros hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Dios. Sobre nosotros se ha derramado el amor de Dios. Nuestra carne humana que podemos tocar, que podemos ver, nuestra carne es portadora del amor más poderoso que existe, que es el de Dios, ante el cual no se puede resistir ni siquiera la muerte. Por eso creemos en la resurrección de los muertos. Porque cuando Dios derramó su Espíritu, su amor, en cada uno de nosotros, nos comunicó su misma vida. Y por eso nuestro bautismo comenzó ya para nosotros, una vida que Dios nos ha regalado y que es eterna. En nuestro bautismo, hermanos, también se abrió el cielo, se abrió el corazón de Dios, descendió el Espíritu Santo sobre nosotros y se oyó la voz del Padre que dijo de cada uno de nosotros: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Somos hijos amados de Dios. Y no podemos olvidarlo, porque a veces podemos correr el riesgo de vivir habiendo olvidado esta verdad, que somos hijos amados de Dios y que por lo tanto somos bendecidos por la paz que nace del amor de Dios. Y entonces cuando tenemos esto, hermanos, cuando tenemos esto claro, da igual que nos caiga una nevada, que haya una nueva cepa del coronavirus, que asalten el Capitolio de Estados Unidos,
Da igual, porque nos sabemos sostenidos y cuidados por las manos de un Padre que nos ama. Llevamos 10 días del nuevo año y han pasado, ¿cuántas cosas han pasado? Quedan 355. A saber la que nos queda. Da igual. Vivimos con la certeza de saber que Dios es mi Padre, me cuida, me sostiene, porque ha puesto sobre mí su Espíritu, porque ha hecho descender el Espíritu Santo, que es su amor, que descansa sobre mi propia carne, para que yo pueda, no por mis méritos, no por mis fuerzas, no porque me empeñe, sino porque Dios lo puede, para que yo pueda, porque Dios lo puede, amar como ama a Dios, mirar como mira a Dios, perdonar como perdona a Dios. No es algo que nazca de nosotros, es algo que nace del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Por eso tenemos que hacer un acto de fe en el amor de Dios que vive dentro de nosotros. Por eso la Iglesia, hermanos, se toma tan en serio el bautismo. Por eso no vale coger a cualquiera como padrino de bautismo, porque un padrino de bautismo tiene que acompañar al que se bautiza en la conciencia de ser portador de este amor, y difícilmente lo podrá hacer si no lo vive. Y entonces al final la gente dice, no hombre, no, pero es que la Iglesia tiene que ser más cercana a la gente, porque es que como no dejas a la gente ser padrino, van a dejar de venir a la Iglesia. Pues ya no vienen, si no vienen, si no quieren venir. ¿Qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado? Hemos ido rebajando y rebajando y rebajando y rebajando con la excusa de que hay que hacer las cosas accesibles, pero más accesible de lo que Dios se ha hecho. Otra cosa es que uno no quiera recibir a Dios tan accesible como se ha hecho hacia nosotros. Fijaros si Dios se ha hecho accesible, fijaros si Dios se ha hecho cercano, fijaros si Dios nos ha dirigido una mirada de amor y de bondad y de cariño, que el día de nuestro bautismo y cada vez que renovamos la gracia de nuestro bautismo, Dios nos vuelve a mirar para decirnos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Sabéis lo que significa la complacencia? La complacencia significa poder decir, es bueno que tú existas. Esto es la complacencia. En palabras del filósofo Joseph Pieper, poder decir, es bueno que tú existas. Nuestra misma existencia es un bien para Dios. Y si Dios se ha complacido en nosotros, poniendo en nosotros todo el amor que tenía en Él, también nosotros debemos aprender a complacernos en Dios. También nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios y a decirle a Dios, Señor, es bueno que tú estés en mi vida, es bueno que tú existas, es bueno que tú me acompañes, es bueno que tú me sostengas, es bueno que tú providentemente me cuides. Nunca podremos alcanzar nada más bueno en nuestra vida que Dios mismo derramado en nosotros. Por eso no podemos vivir de otra manera que no sea dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios, porque, hermanos, nadie nos puede quitar lo que de Dios hemos recibido. A veces somos tan cabezotas que lo perdemos nosotros mismos, porque somos nosotros los que a veces desconfiamos de Dios, nos alejamos de Dios y no confiamos en la gracia que hemos recibido de Dios, que es su amor. Acerquémonos hoy a este misterio del bautismo del Señor y demos gracias a Dios por nuestro propio bautismo. Porque Dios, y no nos deberíamos
cansar de meditarlo, ¿eh? No nos deberíamos cansar de tenerlo delante de los ojos y del corazón. Dios hizo descansar su amor sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia carne, para que mi vida sea eterna. Amén.